Cómo repasar 4 años sin que algo no se nos escape. Poder agrupar momentos que describan la historia de un régimen. Quizá unos trazos nos den la respuesta para ilustrar el paso del tiempo. Yo debo reconocer que en este periodo no le dibujé tanto a Lenín Moreno porque incluso su estilo presidencial era estar tras las bambalinas, ¿no? Fue un gobierno de ministros. Realmente a ratos parecía que no era él quien gobernaba. Lenín Moreno, sin embargo, ha hecho las delicias de muchas caricaturas cuando el tema de... Él dice que prefería... no le preocupaba mucho el país y que se comía un arroz con huevo y ya se le pasaba, ¿no? Que nunca quiso ser presidente. Yo creo que fue una vanidad. Eso sí. Y aunque la percepción de muchos sea distinta, el caricaturista Javier Bonil, cree que es necesario un examen de conciencia para evaluar un gobierno que prefiere dividirlo en etapas. Su primera crisis. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos. El secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en manos de narcoterroristas, disidentes de las FARC. Fue un capítulo doloroso para el país que dejó muchas interrogantes de cómo fue manejada y cuál fue la responsabilidad del Estado en esta tragedia. Aunque también ve necesario hablar de libertad de expresión en este régimen. Y la ley de comunicación es prácticamente un muerto que duerme porque parece que algunos asambleístas quieren darle respiración boca a boca. Pero en el balance final sí hay que decir con justicia que en este gobierno de Lenín Moreno aquel acoso a la prensa terminó. Es decir, de quitarle la dentadura a este perro rabioso que era la censura del socialismo del siglo XXI. Lenín Moreno apareció como la bandera del oficialismo, la carta ganadora del correísmo para continuar en el poder. En campaña, su figura se involucró en el seno de un movimiento del que poco participaba incluso cuando fue vicepresidente, pero ahora se necesitaban para llegar a Carondelet. Ganó y al poco tiempo se fue desmarcando de ese entorno. Empezó a tomar fuerza la investigación de la oscura operación de una red de corrupción que salpicó al gobierno de su antecesor, y la relación con Jorge Glass mostró un evidente quiebre. Es el momento en el que el vicepresidente Jorge Glass sube al avión militar que poco después despegaría para trasladarlo a la capital para que se cumpla la orden de prisión preventiva. Con su ex vicepresidente recluido, un ex jefe de Estado prófugo y varios del círculo cercano del correísmo investigados, su popularidad subió, y eso, según la periodista y analista Patricia Estupiñán, no es un detalle menor. Lo bueno de Lenín Moreno es que no influyó para que a gente de su partido que cometió barbaridades, como en el reparto de los hospitales, dio todas las puertas para que vayan y los metan presos. Legisladores, y él se ha quedado sin gente en la asamblea. ¿Lo ve usted con punto favorable en la gestión de Moreno? El no intervenir en la justicia. Eso yo veo que es un punto favorable para él, porque el país necesita que no haya impunidad. Pero la vida es de instantes, nos dijo, y en la retina lo negativo parece ser más duradero. Le vamos a deber el primer intento de reinstitucionalización del país a través del Consejo de Participación Transitorio. Le faltó liderazgo, le faltó buena comunicación, le faltó convencernos de algunas cosas, ¿no? Él creyó que al haberse, digamos, concentrado en Rafael Correa, cumplía. Eso era solo una parte. Debió concentrarse en otras cosas como país. El cargo le quedó grande, ese sí es un hecho. Y aquí se necesitaba realmente vigor y fortaleza para una situación tan compleja. Le tocó la peor de las situaciones y él no estaba preparado.
Lenín Moreno soportó las protestas de octubre de 2019. Sin embargo, ese episodio desnudó su mandato, según la analista María Paz Gervis, en una especie de radiografía de su ADN. Se enfrenta con un gobierno que no tiene un capital político, y eso es real, ¿no es cierto? Entonces, que va transitando de un lado al otro según lo que le corresponde, lo que le toca, en términos de ellos lo que van descubriendo. Entonces, hay una incapacidad profunda de planificar. Lo que se dedica este gobierno es a reaccionar. La capacidad de reacción tampoco es la misma todo el tiempo, depende de quiénes están en el gabinete, pero en términos generales dejó mucho que desear. Fue una capacidad de reacción que lo que incrementó fue niveles de desgobierno en el Estado ecuatoriano, salvo momentos distintos, y así todo sigo pensando que el saldo es positivo, porque fueron muchos eventos anómalos en un gobierno que definitivamente es de transición para volver a reconstruir un Estado democrático con todas las debilidades que esto implica. Fue al lanzamiento de la convocatoria a licitación para la construcción y mantenimiento del Tren Playero, que tendrá 115 kilómetros de vías. Dijo que la inversión será de $370 millones, que movilizará 5 millones de toneladas por año. Daula es un cantón agrícola de la provincia del Guayas y este era el punto inicial del proyecto ferroviario, que tenía una planificación de inversión de $526 millones. Según el gobierno, este megaproyecto iba a generar 3.000 empleos durante su construcción, operación y mantenimiento. La idea era construir una ruta férrea uniendo 3 provincias con 5 locomotoras y 30 vagones, pasando por Guayaquil, Pozorja, General Villamil. Ya en Santa Elena atravesaría Chanduy, Salinas, Allangue, Montañita, para finalizar en Manabí, pasando por Puerto López y terminando con una gran estación en Manta. En total, 400 kilómetros de rieles. Aquí en Pozorja culminaba el trayecto inicial de este proyecto ferroviario. En 2019, esta primera etapa se lanzó a concurso, pero no tuvo acogida y se declaró desierto. Es decir, que 3 años después del anuncio, todo quedó en nada. No te vamos a preguntar por el pasado para darte el crédito, te vamos a preguntar por el futuro. Pero hubo más ofrecimientos. Libertad de expresión, sí, pero también responsabilidad. He pedido que por favor se proceda a condonar los intereses de las deudas de estos jóvenes y a dar un plazo, 2, 3, 4 años, ustedes considerarán, que no se pague absolutamente nada hasta que ese joven pueda ubicarse económicamente, hasta que pueda salir adelante. Casa para todos, 191.000 viviendas para los más pobres del Ecuador, sin ningún costo. Repetidos anuncios en estos 4 años en el poder. No cumplirlos le generó cuestionamientos desde varios frentes. Y eso, según Alberto Acosta Burneo, tiene una línea de tiempo. El gobierno inicia cuando ya se había acabado la bonanza. Y sin embargo, no toma los correctivos necesarios. Fueron 2 años al inicio del gobierno en donde la prioridad fue netamente política y en materia económica se siguió con la estrategia del gobierno anterior, endeudamiento para posponer los problemas. Eso hizo que los problemas sigan creciendo, una estrategia insostenible. Un país no puede vivir del endeudamiento de manera indefinida y esa es la herencia que deja el siguiente gobierno, un país que todavía es adicto al endeudamiento. Aunque sobre la marcha tuvo que corregir una decisión que según Acosta Burneo sí fue un punto a favor de Moreno. Yo creo que fue la realidad la que le impulsó a tomar esas medidas, a ir al Fondo Monetario Internacional de emergencia a pedir ayuda, porque ya el financiamiento chino no era tan abundante, ya China no estaba otorgando más crédito, ya habíamos prendado todo el petróleo con el financiamiento chino, ya no había más petróleo que prendar, entonces ya no había opciones de financiamiento. Pero sin pomposos eventos, ni grandes obras inauguradas, escándalos, una emergencia sanitaria convertida en crisis, un fallido plan de vacunación y una baja popularidad. ¿Cuál es su legado? Un país roto en lo económico, en lo social, en lo político, definitivamente. Un país urgido de atención de derechos humanos básicos fundamentales como la salud. Yo creo que Lenín Moreno, con voluntad o no, eso no sabremos, pero deja también un país que así como está roto, tiene esperanza y ganas de salir adelante. Algún momento una persona me manifestó y me lo dijo de forma frontal, como acostumbra la gente: ojalá tuviéramos un mejor presidente. Yo les dije, ojalá tuviera yo un mejor pueblo también. Para algunos, esta frase desenreda los nudos de este gobierno de altos y bajos, de amor y odio con sus electores.
Moreno se va dejando una mesa tambaleándose y aunque no está servida, haciendo intentos para que la transición cierre el ciclo del socialismo. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. Es más, ni siquiera la mesa existía ya, se lo habían robado todo.